Una vez más nos encontramos para hablar de física. Vamos a hacer el análisis de un movimiento que resulta de la composición de otros dos movimientos. Recordemos el principio de independencia de los movimientos que vimos en la clase anterior. Para esto, entonces, vamos a hablar en el día de hoy sobre el movimiento parabólico. También se le conoce como tiro de proyectiles. El análisis de este movimiento viene de tiempos remotos, cuando en la milicia se lanzaban proyectiles y poco a poco comenzó a hacerse el análisis a través de la historia de cómo obtener mejores resultados al hacer el lanzamiento de un proyectil. Aquí observamos que este cañón, al lanzar la bala, esta genera una trayectoria parabólica. Trayectorias parabólicas también las podemos encontrar en los deportes. Y en el día de hoy vamos a analizar las ecuaciones que me van a permitir obtener buenos resultados. Un buen físico es aquel que, conociendo la trayectoria y sus ecuaciones, puede ganar fácilmente una competencia. Te decía que este movimiento comienza desde el punto de vista militar a hacerse el análisis del mismo. Leamos. Al final de este video vamos a ver un ejemplo sobre esta situación y te aclararé mejor por qué estamos hablando de un ángulo de 45 grados y también podríamos hablar de uno de 60, 70, etc. Observemos que para diferentes ángulos el máximo alcance se obtiene con un ángulo de 45 grados. Vamos a suponer que vamos a patear un balón. Hay diferentes formas de lanzar este balón, pero una de esas formas va a ser que este genere una trayectoria parabólica, como por ejemplo esta. Una de las características de esta trayectoria es que si mentalmente yo trazo una línea imaginaria por todo el centro, me va a dividir esta parábola en dos partes iguales, esta y esta. Todo lo que ocurre en el lado izquierdo es muy similar a todo lo que va a ocurrir en el lado derecho. Para que el movimiento de este balón no nos vaya a perturbar el análisis, pues quitemos el balón. Vamos a patear ese balón y al hacerlo lo va a hacer con una velocidad inicial. Este balón sale con este vector, el cual me está formando un ángulo con respecto a esta horizontal. Esa velocidad la vamos a llamar velocidad inicial v sub 0. Este es el vector velocidad inicial v sub 0. Y a este lo vamos a llamar el alcance horizontal que va a tener el balón de fútbol o también el proyectil. Lo simbolizaremos Xmax, alcance horizontal.
Pero a su vez, este balón va a obtener su máxima altura. Va a tener diferentes alturas. Una altura de aquí hasta acá, una de aquí hasta acá, una de acá hasta acá. Pero esta va a ser la máxima altura que va a alcanzar el proyectil. Este proyectil, en el momento que comienza a subir, a llegar a su altura máxima, pues va a tener un determinado tiempo. A ese tiempo lo vamos a llamar el tiempo de subida. Pero cuando comienza él a bajar, se va a presentar un tiempo de bajada. Como te había dicho hace rato, esta sección es equivalente a esta otra. Todo lo que pase acá va a ser igual a todo lo que pase acá. En otras palabras, este tiempo de subida va a ser también igual al tiempo de bajada del proyectil. Y si sumamos ambos tiempos, pues vamos a obtener el tiempo total de vuelo del proyectil. Y aparece el T sub V, tiempo de vuelo. De esta manera, entonces, el tiempo de vuelo va a ser igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero como habíamos dicho que este es igual a este otro tiempo, entonces podemos asegurar, si T de sub es lo mismo que T de bajo, entonces me queda aquí, reemplazamos T de baja por T de sub, me queda un T de sub más otro T de sub, dos veces T de sub. Con esta fórmula podemos calcular fácilmente el tiempo de vuelo. Te había dicho que esta es la velocidad que resulta de otras dos velocidades, una horizontal y una vertical. Y vamos a dibujar las componentes rectangulares. Este es el vector en el eje X de la velocidad inicial en el eje X. Y este es el vector de la velocidad v sub 0 en el eje Y. Esta v sub 0x es una velocidad constante. Recordemos que aquí se está aplicando el principio de independencia de los movimientos. Este es un movimiento que está compuesto de un movimiento con velocidad constante, en forma horizontal, y de un movimiento con velocidad variable, en forma vertical, velocidad variable. Yo he dibujado aquí el vector v sub 0x con una longitud de, digamos, 1 centímetro. Si esta es una velocidad constante, a medida que el cuerpo va subiendo o va bajando esa velocidad, pues va a tener siempre la misma longitud. Entre esta velocidad v sub 0x y v sub 0 se forma un ángulo, el ángulo θ. Y aquí pues se nos está formando un triángulo rectángulo. La longitud de este cateto pues es esta misma longitud. Entonces tendríamos aquí este cateto v sub 0x y este cateto v sub 0y. Y esta me representa la hipotenusa v sub 0. Nosotros aquí también podemos aplicar las relaciones para las funciones trigonométricas, hallando el seno y el coseno. Esta longitud es esta misma longitud. Si le aplicamos el seno de teta, a ver, recuerden matemáticas qué es seno de teta. Ahora, ¿cómo quedaría la fórmula? En este caso, el seno de teta es igual a ¿qué? ¿Listo? Verifiquemos. Si dijiste esto, está todo muy bien. Ahora vamos a hallar el coseno de teta. A ver, repasemos matemáticas. ¿Qué es coseno de teta? ¿Cuál es la definición en matemática de coseno de teta? Ajá. Listo. Ahora apliquemos esa definición aquí. ¿Qué sería coseno de teta en este triángulo? Verifiquemos a ver si llegaste a esta respuesta.
Ajá, muy bien. Estas relaciones pues, me permiten obtener el valor del ángulo con el cual se lanza el proyectil. A medida que ese balón comienza a subir, pues va a ocupar diferentes posiciones. Se va a encontrar acá, acá, etcétera, etcétera. Si el balón se encuentra aquí estamos dibujando el vector velocidad en el eje X. Habíamos dicho que es una velocidad constante, por lo tanto, si este lo dibujamos de 1 centímetro de largo, pues aquí también tendríamos que dibujarlo de 1 centímetro de largo. Y él va ocupando diferentes posiciones ese balón, pero la velocidad en el eje X permanece constante, representándome un movimiento rectilíneo uniforme. Nuevamente, longitud de 1 centímetro. Cuando llega a la altura máxima, la velocidad en el eje X es constante, la misma velocidad con la cual se lanzó acá. Este valor de la velocidad en el eje X es este mismo cuando llega a la altura máxima. Y así. Entonces, esta es la velocidad en el eje X. Vamos a analizar cómo es la velocidad en el eje Y. A medida que él va subiendo, como esta es la composición de dos movimientos, uno horizontal, movimiento rectilíneo uniforme, y uno vertical, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Recordemos que este movimiento se caracteriza porque la velocidad varía. Él, a medida que va subiendo, va disminuyendo la velocidad. Si por ejemplo dibujamos este vector de 1,5 cm, pues aquí tendríamos que dibujarlo de menor longitud, y así, hasta que llega un momento en el cual en el eje vertical, comillas, se va a detener momentáneamente, ya que la velocidad ha disminuido bastante hasta que se hace 0 en el eje Y. Si esto tenía 1,5 cm, ahora va a tener 1 centímetro de largo. Está disminuyendo la velocidad. Este me representa un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sigue disminuyendo la velocidad hasta que cuando llega a la máxima altura, la velocidad se hace 0. Y eso lo vamos a representar con un punto. Esta es la representación de la velocidad cuando obtiene la máxima altura. Y cuando comienza a descender, pues esa velocidad poco a poco empieza a aumentar. La velocidad en el eje Y se hace 0. Aumenta la velocidad y aumentó la velocidad. Lo dibujamos aproximadamente aquí de 1 centímetro, aquí puede ser de 1,5 centímetros. En otras palabras, la velocidad en el eje Y con que toca el piso es la misma velocidad en el eje Y cuando salió disparado con un determinado ángulo. Cuando toca el piso, ese proyectil lo hace con dos velocidades. Una velocidad en el eje X, v sub 0x, una velocidad constante, y una velocidad en el eje Y, que es la misma velocidad inicial con la cual salió aquí, v sub 0y. Él toca el piso con dos velocidades. Mentiras, lo toca con tres velocidades, porque estas son las componentes rectangulares de una tercera velocidad. Para eso pues hay necesidad de dibujar un rectángulo para obtener esa última velocidad. Y aquí tenemos el rectángulo y esta es la hipotenusa. La longitud de este vector es la misma longitud de este otro vector, formándose aquí un triángulo rectángulo, o también acá un triángulo rectángulo. El ángulo θ, este es el ángulo, igual a como salió acá. Este es θ, este es θ. Y también podemos aplicar las funciones seno y coseno. Incluso podemos hallar esta velocidad si se forma un triángulo rectángulo aquí, pues esta velocidad v es la hipotenusa y podemos aplicar el teorema de Pitágoras para calcular esta velocidad. Recuerda cómo lo hicimos en el anterior movimiento, en el movimiento semiparabólico. Se hace de igual manera. Acá,
Cuando llega a la altura máxima, estoy dibujando con un vector de color negro, un vector que va dirigido hacia el centro de la Tierra, un vector vertical dirigido hacia abajo. Este es el vector aceleración de la gravedad, g, el cual vale 9,81 metros por segundo al cuadrado. Recordemos que la aceleración de la gravedad siempre se dibuja con un vector vertical dirigido hacia abajo. O sea que aquí vamos a encontrarnos también con la misma g, acá, acá, acá. Si estamos dibujando, por ejemplo, este vector de 1,5 centímetros de largo, pues también tendríamos que dibujarlo en el resto de posiciones también con 1,5 centímetros de largo. Aquí está G, aquí también está G. G siempre se dibuja como un vector hacia abajo, un vector vertical. Y ahí tenemos los tres vectores que se relacionan en cada posición. Los vectores velocidad en el eje X, velocidad en el eje Y y la aceleración de la gravedad. Las ecuaciones para poder hacer cálculos matemáticos, pues nosotros podemos obtener el alcance máximo con esta expresión matemática, la altura máxima y el tiempo de vuelo. Este es un mono bastante inteligente, o el inteligente será el cazador. Este es un cañón que lanza bananas. Vamos leyendo para poder ir comprendiendo mejor este tema. Aquí podemos lanzar este balón con diferentes velocidades, podemos cambiar las velocidades, los ángulos para tratar de encestar. Vamos a ver qué pasa cuando se lanza con una velocidad de 50 metros por segundo y un ángulo de 60 grados. Nada. ¿Qué pasaría si lo ponemos con un ángulo de 45 grados con la misma velocidad? Le aumentamos la velocidad. Ahí está. Y podemos seguir manejando diferentes ángulos, diferentes velocidades. Y aquí pues tratar de hacer cesta, o si no utilizamos las ecuaciones vistas hace rato. Leamos. Vamos a observar algo bien curioso que ocurre cuando lanzamos un balón con la misma velocidad pero cambiándole los ángulos. Comencemos el análisis con un ángulo de 90 grados. Miremos lo que hace. Lógico, lanzamiento vertical hacia arriba y caída libre. El ángulo acá es de 90 grados. Vamos a ver dónde cae si el ángulo es de 30 grados. Aproximadamente 77,94 metros, lanzándose con la misma velocidad de hace rato. Y si es de 45 grados,
cae a una distancia de 90 metros. El alcance fue mayor. Y si lo lanzamos con un ángulo de 60 grados, ¡wow! La misma distancia con que fue lanzado para un ángulo de 30 grados. Vamos a lanzarlos todos a la vez. ...30 y 60 grados. El alcance es el mismo. En otras palabras, 30 y 60 grados son ángulos complementarios y el máximo alcance se obtiene con un ángulo de 45 grados. 10 y 90. Ángulos complementarios. Bien curioso. Ángulo de 30 y 60 grados. Intentar hacer tiro en el blanco. Y así podemos variar estos, obteniendo el complementario del otro ángulo y tratar de dar en el blanco. Al azar, entonces, escogemos esto y nada. Por ejemplo, acá. Ajá.